200 guerreros permanecían en perfecto silencio a lo largo de su valla. Sus rostros pintados reflejaban la luz de la mañana. Ninguno de ellos se movió. Ninguno de ellos habló. Simplemente observaron a Malachi Brooks a través de la ventana de su cabina mientras agarraba su taza de café con manos temblorosas. Ayer no era nadie, un ranchero virgen que jamás había besado a una mujer, y mucho menos comprendido las costumbres de las tribus nativas que vagaban por esas llanuras interminables. Hoy era el centro de algo que no podía comprender, algo que había comenzado con nada más que su chaqueta y la sonrisa agradecida de una mujer. La tormenta había llegado sin previo aviso la noche anterior, tiñendo el cielo de negro como la tinta y enviando cortinas de lluvia sobre su aislada propiedad. Malachi estaba revisando sus caballos en el pequeño corral cuando la vio. Una figura tambaleándose bajo el aguacero, con su largo cabello negro pegado a sus hombros y su vestido de piel de ciervo empapado. Se movía como alguien que luchaba contra algo más que el clima. Cada paso deliberado pero agotador. En ese momento no le dio importancia y simplemente actuó por instinto. «Señora, necesita refugio», gritó, corriendo hacia ella a través del barro. Ella se giró y, incluso a través de la lluvia, él pudo ver que sus ojos oscuros estaban llenos de algo que parecía miedo. No miedo a él, sino miedo a algo completamente distinto. Algo que la hizo mirar repetidamente por encima del hombro hacia el árbol. «No puedo quedarme», dijo. Su voz apenas se oía por encima del trueno. Su acento era suave pero desconocido, cada palabra cuidadosamente elegida. «Mi gente se preocupará». Pero cuando un rayo atravesó el cielo e iluminó su cuerpo tembloroso, Malachi hizo lo que su madre le había enseñado antes de morir. Mostró bondad a un extraño necesitado. Sin dudarlo, se quitó la gruesa chaqueta de lana, la que su padre había usado durante los duros inviernos, y se la echó sobre los hombros. En cuanto la chaqueta la envolvió, algo cambió en su expresión. Bajó la mirada hacia el cuero desgastado y la tela descolorida como si fueran de oro. Luego volvió a mirarlo a la cara con una intensidad que le aceleró el corazón de formas que no comprendía. «Me darías esto», susurró. «Solo hasta que pase la tormenta», respondió él, sintiendo que el calor le subía a las mejillas. «Te estás congelando». Se ajustó la chaqueta con más fuerza y, por un momento, permanecieron allí, en el lluvia. Dos desconocidos compartiendo algo que parecía más grande que el simple intercambio que parecía ser. Entonces ella sonrió. No la sonrisa cortés de gratitud que esperaba, sino algo más profundo, algo que parecía llegar a partes de su alma que desconocía. «Me llamo Ayanna», dijo. «Malachi Brooks. Recordaré esta bondad». Malachi Brooks. Desapareció en la oscuridad antes de que él pudiera ofrecerle su cabaña, dejándolo solo en la tormenta con preguntas que no podía responder. No tenía forma de saber que su simple acto de compasión acababa de desencadenar eventos que cambiarían no solo su vida, sino también el delicado equilibrio entre dos mundos. Ahora, mientras observaba al ejército silencioso fuera de su cerca, un pensamiento resonó en su mente. ¿Qué había hecho exactamente? El sol ascendía, pero los guerreros permanecían inmóviles. Malachi llevaba 3 horas observándolos, su desayuno se enfriaba en la mesa, su mente buscaba a toda velocidad cualquier explicación posible para su presencia. No lo amenazaban directamente, pero su gran número le helaba la sangre. 200 hombres podrían invadir su pequeña granja en minutos si así lo decidían. Intentó continuar con su rutina matutina, alimentando a las gallinas y revisando el abrevadero, pero cada movimiento se sentía observado, examinado, juzgado. Los guerreros de rostros pintados seguían cada paso, con expresiones indescifrables. Algunos llevaban arcos, otros empuñaban largas lanzas, pero ninguno había desenvainado sus armas. Simplemente se quedaban allí como estatuas vivientes, creando una muralla humana que se extendía a lo largo de todo el límite de su propiedad. A medida que avanzaba la mañana, Malachi notó algo que le hizo encoger el estómago de inquietud. Llegaban más guerreros. Pequeños grupos emergían de las colinas distantes, sus caballos avanzando a paso constante hacia su rancho. Para mediodía, lo que había comenzado como 200 había crecido a casi 300. Se organizaron con precisión militar,
llenando cada hueco a lo largo de su cerca hasta que no hubo interrupción en su formación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto no era casualidad. Esta no era una partida de caza que se había topado con su tierra. Esto estaba organizado, planeado, con un propósito, pero ¿para qué? El recuerdo de la sonrisa de agradecimiento de Ayana lo perseguía. La forma en que había mirado su chaqueta, como si significara algo mucho más allá de su práctico abrigo. La cautela con la que había pronunciado su nombre, pronunciando cada sílaba como si importara. La intensidad en sus ojos oscuros cuando prometió recordar su bondad. Su padre le había advertido sobre las complejidades de tratar con las tribus nativas. Pero esas advertencias siempre le habían parecido distantes y teóricas. Ahora, frente a cientos de guerreros armados en su puerta, Malachi lamentó haber prestado más atención a esas lecciones. Alrededor del mediodía, un movimiento le llamó la atención. Un guerrero, más alto que los demás y con un elaborado tocado de plumas, desmontó de su caballo y comenzó a caminar hacia la cabaña. A diferencia de los demás, el rostro de este hombre no estaba pintado para la guerra. Su expresión era seria, pero no hostil, y se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a mandar. La mano de Malachi se dirigió instintivamente al rifle que colgaba sobre la chimenea, y luego se detuvo. 300 guerreros contra un ranchero inexperto. El arma sería inútil, salvo para asegurar su propia muerte. El líder se detuvo exactamente a 10 pasos. Desde el porche de Malachi, habló en un inglés claro y sin acentos. Malake Brooks. No era una pregunta. El hombre sabía su nombre. Sí, señor, respondió Malake, subiendo a su porche a pesar del temblor de sus rodillas. Soy Takakota, jefe de la tribu Lakota que recorre estas tierras. Venimos por la mujer. El corazón de Malachi latía con fuerza. ¿Qué mujer? Takakota entrecerró los ojos, estudiando el rostro de Malachi con la intensidad de quien lee huellas en terreno difícil. La mujer a la que refugiaste en la tormenta. La mujer que ahora lleva tu chaqueta. Las simples palabras impactaron a Malachi como golpes físicos. Ayana todavía llevaba su chaqueta. Pero, ¿qué le importaría eso a toda una tribu? Tenía frío, dijo Malachi débilmente. Solo estaba siendo amable. Algo brilló en los rasgos curtidos de Takakota, una expresión que Malachi no pudo descifrar. Cuando el jefe volvió a hablar, su voz tenía un peso que hizo que el aire se sintiera más pesado. Joven ranchero, ¿sabe usted quién es ella? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio lejano. Malakei miró fijamente el rostro curtido de Takakota, buscando pistas que no podía interpretar. El silencio se prolongó entre ellos mientras 300 guerreros esperaban su respuesta a una pregunta que no entendía. Ella dijo que su nombre era Ayana. Malachi respondió, con la voz más baja de lo que pretendía. Eso es todo lo que sé. La expresión de Takakota se oscureció. Eso no es todo lo que necesitas saber. El jefe se giró e hizo un gesto hacia los guerreros reunidos. Cada uno de estos hombres moriría por ella sin dudarlo. Cabalgaron durante 2 días seguidos, dejando atrás a sus familias porque nos llegó la noticia de que la habían visto con un ranchero blanco que llevaba su chaqueta. Malachi sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No entiendo. Era solo una chaqueta. Solo una chaqueta, repitió Takakota, y algo en su tono hizo que a Malachi se le erizara la piel. Dime, joven ranchero, ¿qué hizo ella cuando se lo ofreciste? El recuerdo regresó a mi mente con una claridad incómoda. La forma en que Ayana había mirado la chaqueta como si fuera preciosa. La forma en que ella le había preguntado si realmente se lo daría. La intensidad en sus ojos cuando se lo puso sobre los hombros. Ella pareció sorprendida. Malachi admitió que tal vez no estaba acostumbrada a la amabilidad de los extraños. Takakota asintió lentamente. Ella es mi hija. Las palabras golpearon a Malaquías como un golpe físico. La hija del jefe. Le había dado su chaqueta a la hija del jefe. No es de extrañar que 300 guerreros aparecieran ante su valla. Señor, no quise faltarle el respeto, tartamudeó Malachi. Solo estaba tratando de ayudar. No sabía quién era ella. Eso está claro, respondió Takakota. Si lo hubiera sabido,
Nunca te hubieras atrevido a acercarte a ella. La mente de Malaquías corría. ¿Se trataba de honor? ¿Había violado de alguna manera sus costumbres al hablarle, al tocarla con su chaqueta? Las posibilidades le aterrorizaban. ¿Qué pasa ahora? Él preguntó. Takakota lo estudió durante un largo momento. Sus ojos oscuros parecían pesar el alma de Malachi. Eso depende de muchas cosas. ¿Por qué estaba sola en la tormenta? ¿Por qué aceptó tu chaqueta? Y lo más importante, la voz del jefe bajó hasta convertirse en apenas un susurro. ¿Por qué no volvió a casa anoche? La última pregunta cayó sobre Malachi como agua fría. ¿Cómo es que no volvió a casa? Ayana dejó nuestro campamento hace 2 días para recoger hierbas para la medicina de su abuela. Debería haber regresado antes de la tormenta. Cuando nuestros exploradores encontraron su caballo esta mañana, todavía llevaba puesta su chaqueta, no estaba por ningún lado. Las piernas de Malachi casi cedieron. ¿Crees que le pasó algo? Creo, dijo Takakota, con un tono peligroso en su voz, que la última persona que vio a mi hija con vida fuiste tú. La acusación flotaba entre ellos como una espada. Malaquías podía sentir las miradas de 300 guerreros clavadas en él. Su quietud anterior ahora se parece menos a paciencia y más a la calma antes de que estalle la violencia. Ella se fue por su cuenta. Malaquías protestó. Le ofrecí mi cabaña, pero ella dijo que su gente se preocuparía. Ella regresó a la tormenta vistiendo tu chaqueta. Sí, pero le dije que podía quedárselo hasta que las palabras de Malachi murieran en su garganta cuando se diera cuenta de lo que Takakota realmente le estaba diciendo. Ayana no había llegado a casa. Ella había desaparecido en algún lugar entre su rancho y su campamento. Y él fue la última persona que la vio. Pero había algo más en los ojos del jefe, algo más allá de la ira o el dolor, algo que parecía casi esperanza. Hay una manera de demostrar tu inocencia, joven ranchero. Las palabras de Takakota enviaron hielo a las venas de Malachi. Demuestre su inocencia. La forma en que lo dijo el jefe sugirió que la prueba no sería ni sencilla ni segura. ¿Qué tipo de prueba? Malachi preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Nos ayudarás a encontrarla. La declaración fue tan inesperada que Malachi parpadeó confundido. Te ayudaré a encontrarla, pero no sé nada sobre rastreo ni sabes dónde la viste por última vez. Ya sabes en qué dirección se fue. Lo más importante es que los ojos de Takakota se endurecieron. ¿Sabes por qué estaba corriendo? ¿Correr? La palabra escapó de los labios de Malachi antes de que pudiera detenerla. Takakota se acercó más. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre Malachi a pesar del sol del mediodía. Mi hija es la mejor jinete de nuestra tribu. Su caballo no se asusta fácilmente y ella conoce estas tierras mejor que los lobos que las cazan. Que ella quedara atrapada en esa tormenta sola y a pie significa que algo la alejó de su caballo antes de llegar a un lugar seguro. Un escalofrío recorrió la columna de Malachi al recordar el comportamiento de Ayana durante la tormenta. La forma en que ella seguía mirando por encima del hombro hacia el árbol, el miedo en sus ojos que no parecía dirigido a él, el cansancio en sus movimientos como si hubiera estado viajando intensamente durante horas. Parecía asustada, admitió Malaque. Pero no de mí. Ella seguía mirando hacia atrás, hacia el bosque. Exactamente. La voz de Takakota transmitía una sombría satisfacción. Alguien la estaba siguiendo. Alguien que quiere hacerle daño. Y ahora ha desaparecido entre tu rancho y nuestro campamento. En algún lugar de esas 12 millas de desierto. Las matemáticas eran brutales en su simplicidad. 19 kilómetros de terreno accidentado, innumerables escondites y una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Si estaba herida o atrapada en algún lugar. Cada hora que pasaba reducían sus posibilidades de encontrarla con vida. ¿Pero por qué me necesitas? Malaquías preguntó. Tienes 300 hombres que conocen esta tierra mejor que yo jamás. Porque Takakota dijo, quien se llevó a mi hija sabe que la buscaríamos. Evitarán los caminos obvios, los lugares donde buscaríamos primero, pero quizá no esperen que un ranchero blanco esté cazando con nosotros. Tu presencia cambia sus cálculos. Malachi sintió el peso de 300 escaleras presionándolo. La lógica era sensata,
pero también significaba enfrentarse a un peligro desconocido con hombres que aún podrían considerarlo responsable de la desaparición de la hija de su jefe. ¿Y si no la encontramos?, preguntó. La expresión de Takakota se volvió gélida. Entonces descubrirás por qué mi gente ha sobrevivido en esto. Planos durante 1000 años, mientras que otros no. La amenaza era clara, pero algo más preocupaba a Malachi. La forma en que Takakota se refería constantemente a alguien que se llevaba a Ayana. Como si su desaparición no fuera casual. Como si el jefe supiera más sobre el peligro que corría su hija de lo que revelaba. ¿Quién querría hacerle daño?, insistió Malachi. Por primera vez, Takakota dudó. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un peso que sugería viejas heridas e historias complicadas. Hay hombres que creen que llevarse a la hija de un jefe les daría poder sobre nuestra tribu. Hombres que creen que el sufrimiento de una mujer vale el caos que traería a nuestro pueblo. Otras tribus son peores, dijo Takakota con gravedad. Hombres de nuestra propia banda que anhelan un liderazgo que no se han ganado. La revelación golpeó a Malachi como un puñetazo. No se trataba de desconocidos ni enemigos externos. Se trataba de una traición de la propia gente de Ayana. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Malachi. Takakota tensó la mandíbula. Porque ayer, antes de que ella abandonara el campamento, 3 jóvenes guerreros pidieron permiso para cortejar a mi hija. Les negué a todos. Las piezas de un rompecabezas más oscuro comenzaron a encajar en la mente de Malachi. 3 pretendientes rechazados. La hija de un jefe que huyó en medio de una tormenta en lugar de enfrentarse a lo que la perseguía. Guerreros que podrían creer que poseer a Ayana podría, de alguna manera, transferirles la autoridad de Takakota. ¿Cuáles 3 hombres?, preguntó Malachi. La expresión de Takakota se volvió aún más sombría. Por eso te necesitamos, ranchero blanco. No puedo acusar a mis propios guerreros sin pruebas. Pero si uno de ellos se ha llevado a Ayana, no esperarán que vaya con un desconocido. Tu presencia los volverá descuidados. La estrategia fue astuta y peligrosa. Usa a Malachi como un señuelo involuntario para eliminar a posibles traidores entre los propios hombres de Takakota. Si el jefe tenía razón, uno o más de los guerreros reunidos fuera de la cerca de Malachi eran cómplices de la desaparición de Ayana. ¿Y si te equivocas?, preguntó Malachi. ¿Y si no fue alguien de tu tribu? Entonces seguimos el otro rastro. ¿Qué otro rastro? Dakota señaló hacia las montañas lejanas. Hace 2 días, se vieron exploradores del ejército cerca de nuestro territorio. Soldados blancos buscando algo que decían haber perdido. Hicieron muchas preguntas sobre jóvenes nativas. La sangre de Malachi se convirtió en agua helada. Exploradores del ejército buscando mujeres nativas solo podían significar una cosa, y no era nada bueno. Historias de soldados que tomaban mujeres nativas como esclavas o algo peor habían llegado incluso a su aislado rancho. ¿Crees que el ejército se la llevó? Creo que Takakota dijo con cuidado que alguien quería hacernos creer que el ejército se la llevó. Pero mi hija es demasiado lista y rápida para ser atrapada por torpes soldados a caballo. Solo se la llevaría alguien en quien confiara. La implicación pendía entre ellos como una soga. Alguien en quien Ayana confiaba la había traicionado. Alguien lo suficientemente cercano como para acercarse a ella sin levantar sospechas. Alguien que conocía sus hábitos, sus rutas, sus debilidades. ¿Cómo puedo ayudar a rastrear a alguien por un territorio que no conozco?, preguntó Malachi. No puedes, pero puedes observar las caras mientras yo rastreo. Puedes ver cuáles de mis hombres parecen nerviosos cuando registramos ciertas zonas. Puedes notar cosas que un forastero notaría y que yo, como su jefe, podría pasar por alto. Era un juego peligroso lo que proponía Takakota. Malachi cabalgaría hacia territorio hostil con hombres que podrían ser enemigos, buscando pistas para identificar traidores entre los guerreros que podrían matarlo antes de que pudiera siquiera respirar para gritar. Pero la alternativa era quedarse de brazos cruzados mientras Ayana seguía desaparecida, posiblemente muriendo en algún lugar del desierto mientras transcurrían horas preciosas. Si encontramos a quien se la llevó, preguntó Malachi, ¿qué pasará entonces? La sonrisa de Takakota era afilada como una espada. Justicia.
Esa sola palabra contenía más amenaza que cualquier amenaza que Malachi hubiera escuchado jamás. Lo que sea que la justicia significara para un jefe Lakota. No sería amable. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Malachi. Ahora cada momento que nos demoremos les da más tiempo para ocultar su voz o la de Takakota. Titubeó un poco para asegurarse de no hablar de lo que había visto. La urgencia en el tono del jefe le dijo a Malaki todo lo que necesitaba saber sobre las posibilidades de Ayana si no la encontraban pronto. Ya no se trataba solo de una mujer desaparecida. Se trataba de prevenir un asesinato. «Voy a buscar mi caballo», dijo Malachi mientras se giraba hacia el establo. La voz de Takakota lo detuvo en seco. «Trae tu rifle, ranchero blanco, y reza al Dios en el que creas para que encontremos a mi hija antes del anochecer». Las palabras del jefe tenían una firmeza que hizo temblar las manos de Malachi mientras buscaba su silla de montar. Fuera lo que se estaban metiendo, Takakota claramente esperaba que terminara en sangre. Pero mientras Malachi preparaba su caballo, un pensamiento resonaba en su mente. Si Ayana había sido secuestrada por alguien en quien confiaba, alguien de su propia tribu, entonces cabalgar con los guerreros de Takakota podría no ser una misión de rescate. Podría ser ir directo a una trampa. En cuestión de minutos, Malachi se encontró cabalgando junto a Takakota a la cabeza de una columna de 50 guerreros. Los hombres restantes se quedaron para proteger el rancho y los alrededores, pero su presencia parecía más una garantía que una protección. Una garantía de que Malachi no intentaría escapar si las cosas salían mal. El sendero comenzaba exactamente donde Malachi recordaba haber visto a Ayana desaparecer en la tormenta. Takakota desmontó y estudió el suelo con la intensidad de quien lee un libro escrito con barro y hierba cortada. A pesar de la lluvia de la noche anterior, parecía encontrar señales que los ojos inexpertos de Malachi no podían detectar. «Se fue por aquí», anunció Takakota, señalando hacia un afloramiento rocoso a media milla de la cerca de Malachi. «Pero no estaba sola». «¿Cómo lo sabes?» «Sus huellas son profundas en el lado izquierdo, superficiales en el derecho. Se apoyaba en la pierna izquierda, probablemente herida. Y allí», Takakota señaló una depresión en la tierra blanda. Las botas de otra persona, más grandes, caminaban detrás de ella. La imagen que se formó en la mente de Malachi le encogió el estómago. Ayana, herida y cojeando, seguida por alguien que quería hacerle daño. No me extraña que pareciera tan asustada durante la tormenta. Mientras seguían el rastro adentrándose en el desierto, Malachi notó la tensión entre los guerreros que cabalgaban con ellos. Las conversaciones se apagaron cuando miró en su dirección. Varios hombres se miraban fijamente con expresiones que no pudo interpretar. La atmósfera se sentía cargada como el aire antes de la caída de un rayo. «Háblame de los 3 hombres que pidieron cortejar a tu hija», le dijo Malachi en voz baja a Takakota. El jefe tensó la mandíbula. «Kitz cabalga con nosotros hoy. Es joven, impetuoso, cree que sus habilidades de caza lo hacen digno de cualquier mujer. Ayana ha dejado claro que no tiene ningún interés en él». Malachi examinó a los guerreros detrás de ellos, pero no pudo identificar cuál hombre podría ser Kichi. Todos parecían formidables y peligrosos a sus ojos inexpertos. «El segundo es Chaiton. Él es mayor y más astuto. Él cree que casarse con mi hija le daría derecho a liderar la tribu cuando yo muera». «¿Él está aquí también?» Él se quedó atrás para proteger su rancho. El tono de Takakota sugería que la decisión había sido deliberada. «El tercero es Mado. Tiene un temperamento violento y no acepta el rechazo». Bueno, antes de que Malachi pudiera preguntar por Mado, Takakota de repente levantó su mano, indicando a toda la columna que se detuviera. El jefe desmontó de nuevo y examinó algo en el suelo que hizo que su expresión se oscureciera considerablemente. «¿Qué es?», Malaquías preguntó. «Sangre». Esa sola palabra envió hielo a través de las venas de Malachi. Miró hacia el lugar que Takakota estaba estudiando y apenas pudo distinguir manchas oscuras en las rocas. «¿Cuánta sangre?», Malaquías preguntó, temiendo la respuesta. «No lo suficiente para matar, pero sí lo suficiente para debilitar». Takakota se puso de pie lentamente, mientras sus ojos escaneaban el terreno circundante. «El sendero se divide aquí».
Malaquías lo vio ahora. Lo que había sido un camino claro a través de la hierba de repente se bifurcó en 3 direcciones diferentes. Un conjunto de pistas conducía hacia el río, otro hacia las montañas y un tercero hacia la zona cercana a su rancho. ¿Hacia dónde vamos?, Malaquías preguntó. Antes de que Takakota pudiera responder, uno de los guerreros detrás de ellos habló. Jefe, deberíamos dividir nuestras fuerzas. Cubrir los 3 senderos. Malaquías se giró y vio a un joven con intrincados tatuajes que cubrían sus brazos. La sugerencia del guerrero sonaba lógica, pero algo en su tono inquietó a Malachi. Eso es Kichi, murmuró Takakota, confirmando la sospecha de Malachi. Sería más rápido buscar en los 3 caminos, continuó Kichi. Si está herida y escondida, debemos encontrarla rápidamente. Otros guerreros murmuraron que estaban de acuerdo, pero Takakota permaneció en silencio por un largo momento, estudiando los senderos separados con una expresión que sugería que estaba viendo más que solo huellas y pasto roto. No, dijo finalmente el jefe, nos quedamos juntos. Pero, jefe, otro guerrero protestó. Si nos demoramos, si nos separamos, interrumpió Takakota con una voz que transmitía una autoridad letal. Quien se llevó a mi hija habrá logrado exactamente lo que pretendía. Nos quieren dispersos, confundidos, persiguiendo sombras mientras escapan con su premio. La acusación flotaba en el aire como humo. Takakota prácticamente declaraba que uno de sus hombres era responsable de la desaparición de Ayana y que la ruta separada era un engaño deliberado. Malaque observaba los rostros de los guerreros a su alrededor, buscando las señales que Takakota había descrito. Lo que vio le heló la sangre. Más de un hombre parecía nervioso. Pero no era el nerviosismo de la preocupación por la hija de su jefe. Era el nerviosismo de hombres cuyos planes acababan de ser descubiertos. La decisión de Takakota de mantener al grupo unido creó un cambio inmediato en la atmósfera. Malachi pudo ver a varios guerreros intercambiando miradas que denotaban planes interrumpidos y cronogramas sumidos en el caos. El jefe, en esencia, había declarado que no. Confía en sus hombres y todos lo sabían. Seguimos el rastro hacia el río. Takakota anunció que ese sendero muestra el mayor peso en las huellas. Alguien quería hacernos creer que iba hacia las montañas o de vuelta al rancho, pero el rastro del río cuenta la verdadera historia. Mientras cabalgaban hacia el agua, Malaquei se encontró estudiando a cada guerrero con nuevos ojos. Kichi cabalgaba cerca del frente, con la mandíbula apretada en lo que parecía frustración. Detrás de él, otros hombres susurraban entre sí en su lengua materna, con tonos urgentes y preocupados. El río, cuando llegaron, corría alto por la tormenta de la noche anterior. Las orillas estaban embarradas y destrozadas, lo que dificultaba el seguimiento. Takakota desmontó de nuevo y pasó largos minutos examinando el terreno, con una expresión cada vez más sombría. Cruzó por aquí, anunció finalmente, pero no por voluntad propia. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Malachi. La distancia entre sus pasos. Alguien la obligaba a moverse más rápido de lo que su herida le permitía. La voz de Takakota transmitía una rabia que hacía que el aire se sintiera peligroso. Y hay huellas de caballos al otro lado, recientes. La insinuación era clara. Quienquiera que se hubiera llevado a Ayana tenía caballos esperando al otro lado del río. No fue un crimen de oportunidad ni pasional. Fue planeado, organizado, coordinado. Jefe, gritó Kichi río arriba. Encontré algo. Todos cabalgaron hacia el joven guerrero que señalaba algo enganchado en una rama baja cerca de la orilla. Incluso desde la distancia, Malachi pudo ver lo que era. Su chaqueta. El abrigo de lana que le había dado a Ayana durante la tormenta. Lo dejó como señal, dijo Takakota en voz baja. Mi hija es lista. Quería que supiéramos que este era el camino correcto. Pero al acercarse, Malachi notó algo que le entristeció. La chaqueta no solo estaba enganchada en la rama. Estaba atada allí, colocada deliberadamente donde los buscadores la encontrarían. Y había algo más. Hay un mensaje, dijo Malachi, señalando un trozo de corteza metido en uno de los bolsillos de la chaqueta. Takakota sacó la corteza con cuidado. Grabadas en su superficie con lo que parecía carbón había símbolos que Malachi no podía leer,
pero su significado parecía impactar. Takakota como un golpe físico. ¿Qué dice?, preguntó Malachi. El rostro de Takakota palideció bajo su piel curtida. Dice, la hija paga por los crímenes del padre. Atardecer mañana o muere. El mensaje lo cambió todo. No se trataba de pretendientes rechazados ni de guerreros ambiciosos que buscaban el poder a través del matrimonio. Se trataba de una venganza contra el propio Takakota con Ayana como arma. ¿Qué crímenes?, preguntó Malachi. Hubo una disputa el invierno pasado. Un guerrero de otra banda afirmó que había robado caballos que pertenecían a su familia. Cuando me retó a combatir, lo derroté, pero le perdoné la vida. La voz de Takakota cargaba con el peso del arrepentimiento. Se llamaba Akacheta. Juró que se vengaría. ¿Crees que se llevó a Ayana? Creo que tiene ayuda. Takakota miró a sus guerreros reunidos con ojos que reflejaban furia y sospecha. Alguien le dijo cuando mi hija viajaría sola. Alguien le dio información sobre sus raíces, sus hábitos. La acusación se cernía sobre el grupo como una nube de tormenta. Uno de los guerreros que cabalgaban con ellos había traicionado a la hija de su jefe con sus enemigos. La pregunta era, ¿quién? Malachi volvió a observar los rostros, buscando indicios de culpa o miedo. Lo que vio en cambio fue algo peor. Varios de los guerreros se miraban con expresiones de reconocimiento, como si en silencio reconocieran algo que todos sabían pero no habían dicho en voz alta. Hay algo más. Malachi le dijo en voz baja a Takakota. Ese mensaje te lo da hasta el atardecer de mañana. Faltan más de 24 horas. ¿Por qué tanto tiempo? Takakota entrecerró los ojos mientras consideraba la pregunta. Porque Akacheta no solo busca venganza. Busca humillación. Quiere tiempo para que se corra la voz. Quiere que otras tribus sepan que el gran jefe Dakota no pudo proteger a su propia hija. O dijo Malachi, ante una terrible posibilidad que se le ocurrió. Quiere tiempo para que cometas un error. Tiempo para que hagas algo desesperado que destruya tu autoridad con tu propia gente. La verdad los golpeó a ambos simultáneamente. Esto no era solo un secuestro. Era una trampa diseñada para obligar a Takakota a tomar acciones que lo desacreditarían como líder. Si negociaba con Akacha, parecería débil. Si se negaba y dejaba morir a Ayana, parecería despiadado. Si atacaba y si perdiera guerreros en el proceso, parecería imprudente. ¿Qué quiere Akacheta a cambio de su liberación?, preguntó Malachi. La sonrisa de Takakota era aguda y fría. Aún no lo ha dicho, pero sé lo que quiere. Quiere que renuncie a mi puesto de jefe y lo reconozca como el legítimo líder de ambas bandas. El alcance de la conspiración se estaba aclarando. No se trataba solo de la venganza de un hombre. Se trataba de un golpe de estado diseñado para derrocar a Takakota del poder y unir dos tribus bajo el liderazgo de Akacheta. Pero mientras Malachi procesaba esta revelación, otro pensamiento lo asaltó con una claridad escalofriante. Si Akacha necesitaba información privilegiada para planear la captura de Ayana, y si varios guerreros de su grupo parecían saber más de lo que decían, entonces su misión de rescate podría estar llevándolos directamente a una emboscada. La advertencia de Malachi sobre la emboscada resultó profética en cuestión de una hora. Mientras seguían el rastro adentrándose en un estrecho cañón, flechas silbaron repentinamente desde las rocas y gritos de guerra hostiles resonaron en los muros de piedra. Los guerreros de Takakota se dispersaron en busca de refugio, pero no antes de que Malachi viera algo que le heló la sangre. Kichi no se estaba cubriendo con los demás. En cambio, el joven guerrero estaba haciendo señales a los atacantes con gestos claramente preorganizados. La traición que Takakota sospechaba estaba ocurriendo justo delante de ellos. Takakota, gritó Malachi por encima del sonido de las flechas al impactar en la piedra. Kichi está con ellos. La mirada del jefe siguió el dedo de Malachi y su rostro se endureció en una máscara de furia controlada. Con un movimiento fluido, Takakota tensó su arco y clavó una flecha en el hombro de Kichi, derribando al traidor al fondo del cañón. La emboscada se convirtió en caos cuando los leales guerreros de Takakota se dieron cuenta de que uno de los suyos los había conducido a una trampa. Pero la distracción le dio a Malachi la oportunidad de detectar algo que los demás habían pasado por alto. En lo alto de la pared del cañón,
parcialmente oculto tras un grupo de rocas, pudo ver un destello de piel de ante que solo podía ser Ayana. «Está ahí arriba», gritó Malachi a Takakota, señalando hacia el afloramiento rocoso. «A unos 50 metros de la pared norte». «Demasiado expuesto», respondió Takakota, disparando una flecha a uno de los hombres de Akacheta. «La matarán antes de que podamos alcanzarla». Pero Malachi ya se movía. Mientras los guerreros se enfrentaban a los emboscadores en el fondo del cañón, se escabulló del grupo principal y comenzó a escalar la empinada pared rocosa. Su vida de rancho no lo había preparado para este tipo de esfuerzo. Pero la desesperación le dio una fuerza que no sabía que poseía. La escalada duró minutos agonizantes mientras la batalla rugía abajo. Cuando finalmente llegó a la cornisa donde había visto a Ayana, la encontró atada y amordazada, pero viva y consciente. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo, y luego se llenaron de alivio. «Todo va a estar bien», susurró mientras cortaba sus ataduras con su cuchillo. «Tu padre está aquí». Malachi jadeó en cuanto le quitó la mordaza. «Era Kitchi. Le dijo a Akacheta dónde encontrarme. Sé que tu padre lo descubrió». Pero incluso mientras la ayudaba a ponerse de pie, Malachi pudo ver que aún no estaban a salvo. La cornisa en la que se encontraban era un callejón sin salida con precipicios por 3 lados. La única forma de bajar era por el traicionero sendero que acababa de escalar, y eso los dejaría expuestos a las flechas enemigas. Fue entonces cuando Ayana lo sorprendió. En lugar de ser la cautiva indefensa que esperaba, demostró ser tan ingeniosa como su padre había afirmado. Conocía una ruta diferente para bajar, un sendero oculto que los llevaría tras la posición de Akacheta. «Síganme», dijo, moviéndose con confianza a pesar de su terrible experiencia. «Y agáchense». El descenso era aún más peligroso que la subida. Pero Ayana se movía como alguien que se había pasado la vida sorteando terrenos difíciles. Cuando finalmente llegaron al fondo del cañón, estaban en la posición perfecta para ver a Akacheta dirigiendo a sus guerreros desde una posición protegida tras una gran roca. «¿Puedes usar ese rifle?», preguntó Ayana, señalando el arma que Malachi aún llevaba a la espalda. «No muy bien», admitió. «Entonces dámelo». Lo que sucedió después lo recordaría Malachi por el resto de su vida. Ayana tomó su rifle, se colocó en posición de tiro con la facilidad de la práctica y le disparó a Akacheta en el muslo, derribándolo al instante. El disparo fue tan preciso, tan inesperado desde su posición, que creó justo la confusión que Takakota necesitaba para reunir a sus guerreros y abrumar a los emboscadores restantes. La batalla terminó tan repentinamente como había comenzado. Los hombres supervivientes de Akacheta se rindieron al darse cuenta de que su líder estaba herido y que su ventaja se había esfumado. Kitchi, sangrando pero vivo, fue hecho prisionero junto con otros 2 guerreros que habían participado en la conspiración. Cuando el polvo se asentó y el peligro inmediato pasó, Malachi se encontró de pie con Ayana en el centro de un grupo de guerreros victoriosos. Todos lo miraban con expresiones de renovado respeto. «Escalaste la pared de un cañón para salvar a mi hija», dijo Takakota, acercándose a ellos con algo que podría haber sido orgullo en su voz. «Eso requirió un coraje que no sabía que poseías». Malachi bajó la mirada hacia su desgarrado ropa y manos raspadas, asombrado por lo que la desesperación y la determinación lo habían llevado a hacer. 3 días atrás, había sido un ranchero solitario que jamás había besado a una mujer ni disparado un tiro con ira. Ahora había ayudado a rescatar a la hija de un jefe y desenmascarado una conspiración que podría haber destruido a toda una tribu. «Tu chaqueta», dijo Ayana en voz baja, ofreciéndole el abrigo de lana que le había regalado durante la tormenta. «Deberías tener esto de vuelta». «Quédatelo», respondió Malachi. «Algo me dice que te lo has ganado». Ella sonrió entonces, la misma sonrisa profunda que le había dedicado durante la tormenta. Y Malachi sintió un cambio en su interior. Ya no era el chico inexperto que había iniciado esta aventura. Era un hombre que se había enfrentado al peligro y había demostrado ser valiente cuando más importaba. «Siempre serás bienvenido en nuestro campamento», dijo Takakota, Malake Brooks, con formalidad.
Cualquier hombre lo suficientemente valiente como para arriesgar su vida por mi hija se ha ganado un lugar entre nuestros guerreros. Mientras cabalgaban de vuelta a su rancho con Ayana a salvo y los traidores bajo custodia, Malachi se dio cuenta de que regalar una simple chaqueta durante una tormenta había cambiado su vida de maneras que jamás imaginó. Ya no estaba solo en su aislada granja. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar y personas que lo consideraban familia. El sol se ponía cuando llegaron a la cerca, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. 200 guerreros aún esperaban allí, pero ahora celebraban en lugar de amenazar. Malachi Brooks, el ranchero virgen quien nunca había conocido la aventura ni el peligro, se había convertido en alguien completamente diferente. Se había convertido en un hombre digno de la mujer que aún lucía su chaqueta con orgullo. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable de la frontera, donde el coraje y el destino se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas.